Este programa es una presentación de Buenas noches y gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV y hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi. Gracias por estar, Yamandú. Gracias a ustedes. Esto que de no ir a debatir contra cuatro, ¿no? Que te ha generado tanto debate, tanta... ¿No pensás que hay una tendencia de la gente a inclinarse por el débil? O sea, si vos vas por la calle y hay tres pegándole a uno, sí, ¿te metés? Entiendo. Te metés, porque no importa lo que haya hecho, te metés. No lo valoraste desde ese lugar. No. A ver, cambiaron algunas cosas con respecto a las elecciones anteriores. Nunca antes había visto yo un alineamiento tan claro, que era hasta lógico, de los sectores, de los partidos que hoy van a las elecciones, de cara a el agruparse de nuevo en la coalición multicolor. O sea, nosotros vamos por la misma, te dicen. O sea, no te dan el espacio de, o no se dan, o no le dan a la ciudadanía la posibilidad de, bueno, vamos a ver. No, ya decidieron. O sea que son una sola, para mí, son una sola propuesta. Entonces... Transparente el sistema, porque de hecho es así. Está bien, pero lo que es raro que haya 4 candidatos y que a mí no me molesta, no es el tema del debate. El tema es... si estamos en igualdad, ¿qué quiere decir igualdad? Cuando ellos resuelvan cuál de los candidatos es el que va a quedar por la coalición, ahí sí, porque aparte la ley me obliga. Entonces, podría sí jugar a eso de ser 4 me pegan a mí, pero me parece que es también no es ser honesto con la ciudadanía, no es ser sincero con la ciudadanía, hay 4 programas, 4 partidos que ya dijeron para dónde van. Es raro porque hasta uno de ellos dice... que no hay problemas de seguridad o estamos mucho mejor, y otros te dicen que, otro de los candidatos dice estamos en emergencia. Entonces hay como una cosa extraña. Pero ya decidieron qué van a hacer de cara a un balotaje. Entonces, ¿cuál es el sentido de ir a escuchar a 4 propuestas que van hacia lo mismo, por más que digan cosas diferentes? Entonces digo, cuando ellos diriman, cuando los partidos que hoy están en el gobierno diriman su segunda interna, que es en octubre, sin problema. Y además, en esta etapa consideramos nosotros que nada sustituye el mano a mano con la gente, de verdad, y eso en clave electoral pura y dura. Tiene un rédito, yo creo, incontrastable en el momento en el que estamos. Cuando el gobierno de Vázquez estaba el plan de emergencia, ¿no? Después profundizar los cambios. En una campaña que está carente de debates, de ideas profundas, mucho agravio, mucho fuego de artificio. ¿Cuál dirías que es la idea fuerza del Frente Amplio en esta hacia las elecciones nacionales? ¿Cuál es? Yo diría que son 2. Y que esas 2 ideas comulgan con la más genuina tradición progresista de izquierda de este país. Una de ellas es la vocación por la protección a los más débiles, y hoy hay una línea muy clara que implica atender esos hogares donde hay niños y adolescentes en una situación de desamparo que antes no veíamos, y que claro, es casi unánime en los candidatos. Sí, la pobreza infantil, por ponerle, que no es solo la infancia, sino las madres que se hacen cargo de eso. Sí, pero infancia en términos generales. Ahí es uno, sí. Y el otro es una verdadera estrategia de crecimiento material y económico que implique algunos giros fuertes como para que podamos decir crecemos un 3%. Son 2 patas que históricamente han estado
siempre tenidas en cuenta por las visiones progresistas o de izquierda del país. Sobre el tema del crecimiento y la economía lo vamos a dejar para el final, pero mencionaste el tema de la infancia. Todos los candidatos hablan de infancia, ¿sí? Todos. Está. ¿Pero qué? Propuestas concretas. Claro, por ejemplo... Una de ellas. Es evidente que la educación inicial tiene que universalizarse. Faltarían unos 7.000 niños, por lo que tengo entendido, de 3 años para adelante. La educación inicial, universalizada. Ya pegaste un salto, ¿no? Porque cuando hablamos de primera infancia hablamos de los primeros 1000 días. Ya te fuiste a los 3 años para arriba. Sí, está desordenado, Claro. pero empecemos por ahí. Segundo, es indiscutido el tema de la extensión del tiempo pedagógico. Escuela de tiempo completo, tiempo extendido, se verá. Sentarnos en una mesa y decir, con el presupuesto, ¿hasta dónde llegamos? ¿Cuántas más podemos hacer? Hay algo que creo que está resuelto, que es la cantidad de manos de obra o técnicos o maestros formados. ¿Por qué? Porque hubo como 400 que no pudieron elegir. Tiene que ver también con una demografía que no es muy alentadora, pero bueno, es un dato de la realidad que creo que a la hora de hacer economía capaz que se puede, que tenemos los recursos humanos como para hacerlo. Tercer punto, la propia ley que está en discusión sobre infancia, que la ley que presentó Cristina, tiene una concepción de abordaje de distintos organismos del Estado para el tema, porque todos coincidimos, y ahí todos los sectores políticos creo que estamos en la misma, de el Uruguay tiene que dejar de superponer políticas que después al final ninguna termina siendo efectiva. Eso implica que el sistema de cuidados o que los cuidados en este país le presten atención a cuestiones que funcionan. Yo capaz que hay que inventar mucha cosa nueva, pero los CAIF funcionan. Los centros CAIF funcionan. Yo era de la época donde los docentes decíamos que eso no era educación, que no. Hoy son 480 CAIF. ¿Que faltan? Por supuesto. ¿Cuántos faltan para cubrir ese universo? Hay que poner una lista y decir, bueno, faltan tantos. ¿Cuántos podemos hacer en un periodo? Tanto. ¿Y cuánto cuesta? Porque además... eso va a ser... Porque, digamos, estás tirando un montón de ideas, ¿verdad? Hay algunas que son más sistémicas, que es el tema de la educación, en fin, ¿no? Pero llega un momento en el que hay que tomar medidas que cuestan dinero, ¿no? Uh-huh. El otro día estuvimos acá a Gabriel Odone, ¿no? Y él hablaba de que la infancia se necesita primero transferencias directas, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa que dijo, y vos has dicho que no haces promesas, pero sí compromisos, y me gustaría que te pronunciaras sobre esto. Él dijo que ya no camina más la asignación familiar como una política social retributiva. Es decir, si vos no mandás los gurises, yo no te doy la plata, ¿no? Yo participé, me acuerdo que yo participaba de esa discusión. ¿Se terminó? Si el Frente gana, ¿se termina la asignación familiar tal cual la conocemos? Yo creo que ese componente de la retribución, yo creo que ya está, ya no se discute más. Pero lo seguimos aplicando acá. Sí, claro. ¿Se termina ese mandú? ¿Se termina? Se tiene que terminar. Se tiene que terminar, se va a terminar si el Frente gana. A ver, no hay forma porque se te descalza una parte importante de la población. No esperes lo que esa persona en el momento no te puede dar. Yo al principio de verdad yo comulgaba, bueno, sí, hay una parte de la población que no lo va a poder hacer. La primera que lo propuso, ¿sabés quién fue? ¿No se te acordás? No. Marina Arismendi. Y le tiraron con... Pero lo quería matar, claro. Le tiraron con todo, ¿no? Comunista. Y eso en los países... Dando sin recibir, no. Claro, y en los países nórdicos hace tiempo que... Pero aparte, la asignación familiar no es la mejor manera de canalizar para que los gurises vayan a estudiar. Hay otras maneras. A ver, estaba aquella discusión de dar sin recibir nada a cambio. En Europa, tú estás diciendo, se habla de ¿cómo es? De la renta básica. Seguro. Como una especie por haber nacido. Exactamente. Me acuerdo de la discusión de José Valle Ordóñez cuando se estaba discutiendo la pensión a la vejez. Lo que le criticaban es, usted le va a dar plata a alguien que nunca hizo nada, solo por llegar a viejo. Y él les dijo, bien simple, la diferencia entre usted y yo es que usted lo deja morir, yo no. Me quedo con el compromiso de que se termine la asignación familiar tal cual las conocemos. Exactamente. Bien. En ese aspecto de él... de retributiva, de que si no van le sacamos la plata. Ciencia y tecnología. Carolina Cose
cuando compitió en la interna, dijo que ella se comprometía a un 1% del Producto Bruto Interno. ¿Es un compromiso? Y si escarbaba un poco, todos los partidos lo firmamos, ¿no? El 1%, todos los partidos políticos de este país lo firmaron. ¿Pero lo es firmamos. un compromiso? Sí, es un compromiso. Hay que llegar a ese 1. A ver, si tú al año siguiente, yo creo que tenemos que plantearnos llegar en el menor tiempo posible a ese 1. Que no es tanto. Que no es tanto. Es lo mínimo que piden Naciones Unidas. Hoy anda en 0,4, 0,5. Porque vos, después vamos a hablar del tema del desarrollo, pero sin eso no es posible el desarrollo. Claro. Eso te abre muchas puertas. El producto en sí, de la ciencia y la tecnología como producto, yo qué sé, que se puede vender, y lo otro es la aplicación de eso o la tecnología y la ciencia aplicada a casos concretos o a instituciones concretas o a sectores de la producción concretos. Eso implica una institucionalidad un poco más clara. ¿Qué quiero decir con esto? Que el mapa de instituciones estatales, paraestatales o privadas que existen para la ciencia y la investigación es bastante amplio, ¿no? La gobernanza es medio extraña, como que hay una secretaría. Como pasa con el proyecto de Cristina con respecto a la infancia. Exacto. Sí parece. ¿Se va a votar en el Parlamento ahora? Como grave y urgente lo va a proponer el Frente que se trate del proyecto de Cristina. Estaban en eso, lo leí no porque no me dijeron. Y ahí hay una Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, algo así, que estaba en presidencia, pasó al Ministerio de Cultura. Tiene que volver a presidencia. A ver, algunos han planteado la creación del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. No hay que llegar a tanto, pero sí darle directivas claras a quienes asuman esa secretaría. Por supuesto, yo, si me das a elegir, prefiero ponerlo en presidencia, yo OPP, y no en un ministerio, porque eso tiene que derramar a todos los ministerios. Las ramas, si tenés toda la ciencia de la vida y las tecnologías de la información, por ejemplo. Pero es un compromiso tratar de llegar. Sí, señor. Vamos a saltear, me voy un poco para atrás, el tema de la asignación familiar. ¿No sería necesario, no digo un ministerio, pero una secretaría de familia? ¿Qué problema tenemos con la familia? Sí, mirá, y ahí dije algo y dejé pasar algo y dejamos sin querer pasar algo. Yo siempre planteo que hay que generalizar y ampliar y universalizar el plan CAIF, o sea, ver hasta dónde podemos llegar. Y después yo salto directamente a hablar de las escuelas de tiempo completo. Alguien me dijo una vez, para un poquito, te estás olvidando de algo. Que el CAIF, la F es familia. Y la educación primaria no resuelve eso porque no se tiene que hacer cargo de eso. Ahí tenés los clubes de niños. Entonces, en realidad alguien que trabajaba en INAU. Había que canalizarlo por ahí, por el CAIF. Los clubes de niños nosotros no le estamos dando la atención, o por lo menos el plan CAIF, la continuidad del plan CAIF son los clubes de niños. ¿Por qué? Porque tenés ese componente de estarle arriba y estar con la familia y acompañarlo. A ver, vos hablaste CAIF de extender, de tener más CAIF, pero también potenciar el CAIF comunidad. CAIF comunidad. Sí, potencial. Pero después del plan CAIF, a cierta edad, aparece lo que se llama clubes de niños. Y después el INAU también tiene para jóvenes y adolescentes. Tiene 3 que creo que son los clubes de jóvenes. Clubes juveniles. El tema, clubes de juveniles, clubes jóvenes. Pero el club de niños, yo ahí me perdía y tienen razón. La gente del INAU la maneja así. Que cuando se descalza esas políticas o cuando no se apuesta a esa política, el niño sale, la familia sale del plan CAIF, va a la escuela y no necesariamente contiene de la misma forma que lo hacía la otra institución. Tampoco entonces, es el papel central, digamos, ¿no? De la educación, ¿no? No. Pero sí del sistema de cuidado. Está bien. Vamos, antes de irnos a la tanda, después vamos a hablar del tema internacional, pero te ironizaste con la calle y Venezuela, ¿no? Vos fijate, Yamandú, que vos decís, tiembla Maduro, ¿no? Como que Uruguay no pinta, no tiene peso en los organismos internacionales, pero el día que vayas vos a hablar a Naciones Unidas, el día que vayas vamos a hablar, decir, ay, Yamandú va a decir cualquiera, nadie le va a dar pelota. El día que vayas yo a Naciones Unidas, voy a hacer lo que tengo que hacer. No lo estoy anunciando 3 meses antes. Yo no estaba hablando de Venezuela. Estaba hablando de la constante actitud de avisar de que voy a decir. ¿Cuál es? Es para meter la discusión en campaña electoral. Entonces yo no estaba hablando de Venezuela y yo tengo clarísimo lo que pasó en Venezuela, y lo que pasa en Venezuela. Lo tenés claro. Antes de irnos a la tanda, tratá, si podés, de no responderme con una ironía de cumpleaños. En esta situación,
¿invitarías a Maduro a la Asunción? Uno tiene que invitar estados. Sí, pero el presidente es el presidente. El presidente es el presidente. ¿Y a quién? Y por ejemplo, invitaría, por ejemplo, a Ortega. Yo te pregunto, ¿a Maduro lo vas a invitar? No tenía pensado, pero me lo están empujando para que lo invite. Yo no tenía pensado invitar a Maduro. ¿Pero lo vas a invitar? Se verá llegado el momento. Pero, a ver, cuando yo digo que Pero son cuando estados, vos no respondés, las relaciones... Cuando vos no respondes, de alguna manera lo estás pronunciando de alguna manera sobre... No quiero entrar en el tema de Venezuela. ¿Sabe lo que pasa? Que el tema de Venezuela se banaliza demasiado. Si Venezuela es democracia, ya no se discute más. Que no es democracia. Que es un régimen autoritario, no lo discuto más. Bien. Y que estas elecciones fueron una fantochada. Me llama la atención cómo la oposición se prestó para esto. Nadie me lo ha sabido explicar todavía. Pero no te des una respuesta sobre si lo vas a invitar o no. Pero, a ver, déjame llegar a ese punto. ¿Cuál es la actitud que hay que tener con Venezuela? Rechazar el régimen, por supuesto, comparto, firmo, no me gusta, no sirve, no es democracia, punto. ¿Qué hay que hacer para con Venezuela? ¿Sacarlo del concierto latinoamericano? A mí me dio mucha gracia. A ver, yo comparto las palabras de Abdala en la OEA. Si Venezuela no está en la OEA, ¿qué le hace que en la OEA? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con Venezuela? Empujarlo y sacarlo del concierto latinoamericano, muy bien. Un país que se está desoccidentalizando de la forma que lo está haciendo, donde las alianzas que está teniendo son peligrosísimas. Pero ¿qué se hace? ¿Cuál es la otra alternativa? Hay hay dos, el mundo está manejando dos. Porque no somos Brasil. A ver, hace unos años Estados Unidos era mucho más duro con Venezuela que ahora. ¿Por qué será? ¿No será que porque hay una guerra allá en Ucrania y Rusia? ¿O porque hay conflicto en Oriente donde no saben bien el acceso al petróleo como es? Por favor. Pero que hay que aceptar la realidad del país. No hay que aceptarlo, estoy diciendo que lo rechazo. No, está bien. Lo que yo digo es, hay países que están de acuerdo con patearla y que se caiga del precipicio para abajo, y hay otros que están analizando la mejor forma de encontrar la salida para que Venezuela pueda resolver el tema interno. Se habló en años anteriores de invadir, la posibilidad de una intervención militar, no me olvido. Yamandu, cuando vos decís hoy rechazo, lo está diciendo un candidato, pero cuando seas presidente, ya es otra cosa. Un Estado rechazando a otro, miércoles. ¿Lo vas a invitar entonces, por lo que me estás diciendo? No estoy diciendo que lo voy a invitar. No se invitan a los 200 países del mundo. No tenés una respuesta. No, a ver, no tengo una respuesta. Si lo invito al cumpleaños, no lo invito al cumpleaños. Y lo más probable es que no esté en la lista de los primeros que voy a invitar. Pero a ver. No descartás. ¿Y a Putin lo voy a invitar? Yo qué sé, pero Putin está... No es mucho más importante razonar. Sí, pero Putin va a venir a la asunción de la presidenta de América. Quizá venga a la asunción de la presidenta de México. ¿Ustedes se imaginan lo que va a hacer esa presencia? Yamandu, no nos extendamos más, no tenés respuesta. No, pero no tengo respuesta. A ver, la respuesta respuesta es, si vos me decís a mí, desde el punto de vista humano, no lo invito. No lo invitás. Pero yo voy a ser presidente de un país. Sí. Y el Estado oriental del Uruguay tiene relaciones con muchos países. Tenemos embajada en Venezuela. En Uruguay hay embajada de Irán. ¿Tenemos relaciones con Irán? ¿Sí o no? Tenemos. Las relaciones no son personales y poco importa lo que yo sienta. Lo que sí importa, desde el punto de vista del Estado uruguayo, qué es lo mejor en el momento determinado. Y lo más probable es que no se invite. Pero va más allá de mis berretines y lo que a mí me parece que hace o deja de hacer el presidente de turno. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Seguimos en la mira con el candidato frente al pista, Yamandu Orsi. Los dos temas que más importan, la economía y la seguridad. De la economía vamos a hablar más adelante. Se pronunció el frente sobre allanamientos nocturnos. Va contra lo que la mayoría de la gente piensa, ¿no? ¿Vos personalmente estás de acuerdo con la posición del frente o personalmente tenés dudas? Yo estoy de acuerdo con que no es buena cosa toquetear la Constitución para resolver una herramienta que la utiliza el Ministerio del Interior. Sí estoy de acuerdo de dar la discusión de qué se considera un hogar y qué no. Yo creo, y tengo la certeza, que se pone este tema porque es parte de la discusión de cara a la campaña electoral, claro. Ahora... Sí, pero hablemoslo desde la perspectiva de la perspectiva de la acción, seguridad, de la seguridad. Es una herramienta, no es la bala de plata contra el narcotráfico. Lo digo claro porque se ha dicho que sí que lo es. Yo digo no.
Con eso no lo resolvés. Porque el otro Que día los cuando- vecinos tienen problemas en el barrio y que quieren que le resuelva el tema de la boca, sí. Y que la policía tiene que tener garantía para poder desarticular bandas que operan en ciertos puntos de la ciudad, totalmente de acuerdo. La otra vez cuando estuviste, antes de las internas, vos estuviste de acuerdo y otros candidatos estuvieron de acuerdo en que habría que modificar el Código Penal para no seguir llenando las cárceles de pequeños narcos por largo tiempo y hacer una diferenciación entre el gran narco y el pequeño narco. ¿Te acuerdas que hablamos de eso, no? El Frente es foco de críticas porque dice el oficialismo que se resiste el Frente Amplio al concepto de la represión, ¿sí? Yo no. ¿Eh? Yo no me resisto. La represión tiene que estar. Pero ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo es? O sea, la represión, sí, la ley, pero ¿cuál es el equilibrio? Prevención, represión, ¿no? Son las cosas que tiene que hacer. No es un tema de equilibrio, es de hacer lo que se tiene que hacer. Se tiene que hacer inteligencia, porque para entrar a una casa tenés que hacer inteligencia de día o de noche. Digo, ¿a qué vas a entrar? Y porque sabes que ahí opera tal cosa, que hay tantas personas adentro, que ahí pasan tales cosas. Y eso hay que reprimirlo, por supuesto. Ahora, si vamos a hablar del tema de seguridad y todo lo que hay que hacer, es un abanico muy grande que empieza desde las cuestiones más mínimas hasta las cuestiones más macro, como por ejemplo hacer inteligencia y relacionarte con el mundo exterior y con agencias de afuera, ¿no? ¿Vos reconocés que los gobiernos del Frente, si uno mira desde una perspectiva histórica, digamos, fracasaron? ¿No? Digo, si me tenemos que medir los homicidios, los delitos, el aumento del narcotráfico, nada paró en el país. Digo, Nada el paró, gobierno es del cierto. Frente... Sí, nada paró, nada paró. A ver, Nada paró, está ningún gobierno post-dictadura pudo con este fenómeno. Exactamente, con el avance de... Con el avance del crimen. fenómeno. Ahí va, con el totalmente. avance del fenómeno, ¿no? Tenés tus asesores, ¿qué te dicen? ¿Qué se puede hacer? Porque no es lo mismo encarar una política pública pensando que vas a derrotar al narcotráfico, una bobera, nadie lo logró nunca. Como el cuento de la Andesina, el loro parado frente al tren, más o menos. ¿Cuál es? No. El cuento en el que se para un loro frente al tren tratando de frenarlo. Y yo tengo que entran no sé cuántas toneladas en Ibiza, todo de América Latina. Por eso digo, pero no lo parás. No es lo mismo plantearse una política pública pensando la tontera de que lo vas a parar que sabiendo que no lo vas a parar. Exactamente. Pero Comparto totalmente. atemperando Los impactos. y el daño. Los ribetes más Exactamente. Digamos, De reducir acuerdo. la violencia. Por ejemplo, una de las cosas es eso. ¿Cómo se hace? Es un tema de seguridad y de justicia, y de acceso a la justicia. Es un tema que atañe al Ministerio de Interior, pero también a la Dirección Nacional de Aduanas, al Ministerio de Defensa, porque el espacio aéreo es un tema del Ministerio de Defensa, lo mismo que la frontera y el mar territorial. Es un tema de fortalecer las instituciones que tienen que administrar justicia. Si tú vas a un juzgado del interior, da pena donde trabaja la gente y las condiciones en las que va la gente ahí a hacerse atender o a que te interroguen, es calamitoso. Si yo tengo que un fiscal tiene 400 casos mensuales de temas de todo color y pelo, evidentemente estamos ante una dificultad. Es un tema también de rehabilitar o no rehabilitar. Evidentemente no estamos rehabilitando. Vamos a llegar a 16.000 presos, si no llegamos hoy, andamos ahí. Sí, ahí. Y el nivel de reincidencia que estamos teniendo habla de que no cumplimos con la tarea y además estamos gastando mal, muy mal. Entonces, son acciones de todo. Y por otro lado, y esto ya es también sintomático, yo tengo que avanza el narcotráfico y hoy ya dejamos de ser un país de tránsito para ser un país de acopio, sin embargo las actividades sospechosas de lavado son cada vez menos. Algo no está saliendo bien. Porque de verdad es cierto que el objetivo... Por ejemplo, un compromiso que vos decís, me comprometo, sería ponerle la Senaclaf... Poner recursos a esos dos organismos, Senaclaf y la JUTEP. Sí, va a haber más funcionarios. Si no lo tengamos. Tenemos 10 y los demás países tienen 100. Totalmente. Eso es un compromiso. Sin duda. Lo mismo que los escáneres en el puerto. Hace tiempo que sabíamos... El Salvador creo que tiene como 8 o 9 escáneres en los puertos de ellos. Nosotros tenemos uno hace años y ahora vinieron 2 más que todavía no empezaron a funcionar. Que no te resuelve el tema, por supuesto, es lo mismo que te decía el cuento. No parás el problema del Es un problema que como todos los partidos han fracasado,
¿Vas a convocar a los partidos políticos para hablar de este tema o se te puede complicar en el frente? En el plan de acción de un gobierno, del futuro gobierno, tiene que tener tres velocidades. Las acciones inmediatas, las que hablamos hoy, el tema de nuestra infancia, adolescencia y el tema del crecimiento económico, eso es inmediato, hay que presentar medidas urgentes. Cuestiones más de carácter estructural, y ahí tenés, por ejemplo, trabajar hacia la creación del Ministerio de Justicia o un Instituto Nacional de Rehabilitación que funcione, o impulsar el riego en todo el territorio nacional, son las cuestiones más estructurales. Y hay algunas que sí o sí precisan política de Estado porque son políticas a 10, 15 años. ¿Cuántas? Y no son tantas. ¿Vos sabés cómo el tema de educación, un pacto nacional por la educación, por supuesto, donde hay 4 o 5 puntos que lo podríamos acordar, y el otro, el tema de seguridad, donde también hay que ver cuáles son los puntos de encuentro posibles. Yo creo que hay algunos. Este gobierno en los últimos tiempos está aplicando... Lo hizo. No, está aplicando un proyecto que es el de los inhibidores de violencia, Cure Violence se llama en inglés, que tratan de bajar la pelota en los barrios. ¿Estás de acuerdo con ese proyecto? Sí, es así, sí, funciona así. Yo no estoy arriba de eso. Pero sí, por ejemplo, sé que está pasando... Funcionó en muchos países y es una medida novedosa. Sí, y otras cosas novedosas que están pasando que de repente no se sabe es que se están instrumentando desde centros penitenciarios trabajo más de rehabilitación en el tema de adicciones que antes. Eso es bueno. E incluso los jueces y fiscales están mandando a primarios en vez de mandarlo a la cárcel a un centro de rehabilitación. ¿Sabes que en algunos países... Y eso lo tengo que reconocer que está pasando en algunos ahora. países funciona una cosa que se llama los juzgados de drogas, que cuando cae alguien por motivos vinculados al narcotráfico, pequeños narcos, actos de violencia vinculados, lo someten a los juzgados de drogas y le dan la posibilidad de ser juzgado por el Código Penal o entran en el juzgado de drogas y están obligados a estar X cantidad de tiempo en rehabilitación. Y le bajan la pena y lo rehabilitan Eso es lo que se está buscando, muy tímidamente, pero hacia ahí tenemos que caminar. No tengo duda. Primarios y que están dando resultados. La incidencia en la hay que invertir en cárceles. ¿Hay que? Sí, claro. Ahora, vos fijate que venimos hablando, lo que tenemos es... Hay que invertir en infancia, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en educación, hay que invertir en cárcel. Sí. ¿Sí? Da para todo. Y tiene que dar. Nos vamos a la tanda y ya venimos. Seguimos en la mira con el candidato del Frente Amplio, Germán Dorsey, y sumamos a la mesa a Fede Comesaña. ¿Cómo andan? Buenas noches para todos. Te pido que te prestes a un jueguito, ¿está? Sí. Y que me digas, vamos a mover unas placas. Vamos a ver la primera placa. Del 1 al 4, ¿cuál fue el del mejor al peor? ¿Del mejor? Al peor. Dale, que se nos va el tiempo. No. Porque... Te pedí que te prestaras al juego. Sí, pero está bien. No vamos a hablar de las personas y de los candidatos o los referentes. Decime... A ver, capaz que la peor gestión le tocó a Jorge Valle. Fue el peor momento. Sin embargo, yo no digo que sea el peor. Una persona con la cabeza que tenía y lo que le aportó a la política me parece medio injusto. Lo que sí puedo decir en cuanto a nivel de aporte... Sí. A nivel de aporte a la política, sí. Sanguinetti y Valle, la calle Padre, la calle Hijo. Sanguinetti, sí, claro. Y Valle, la calle. Sí, claro. Vamos a la otra placa. Petro, Boric, Lula. ¿Eso en orden? En orden, ¿con cuál te sentís más identificado? Lula, Boric y Petro al final. Lula, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y vamos a la última. Delgado, Ojeda, Manini. ¿Con cuál pensás que se prestaría más para un acuerdo? Para acuerdos. ¿Cuál de los tres? Difícil. Orden. Hay matices entre ellos. Hay matices, pero yo no descarto que pueda acordar con cualquiera de los tres.
No le pones un orden. por razones distintas. En el caso de Manini, porque siempre tiene una visión distinta al resto de los partidos tradicionales. Entonces por ahí podés encontrar algunos temas los que podés compartir. El caso de Ojeda representa un partido que es minoritario dentro de la coalición, por lo tanto puede existir los incentivos como para llegar a algún tipo de acuerdo. Y el caso de Álvaro Delgado, por una relación más de carácter personal, que tengo la posibilidad de llamarnos y decirnos cualquier cosa por teléfono, porque nos tenemos confianza. Son razones distintas. Bien. Que nunca hay que descartar nada. En política no. ¿No te parece que es inadecuado que el posible ministro de Economía ya haya generado resistencias dentro del frente? El Partido Comunista dice que no sería el mejor, generó debate con el tema de los salarios. Esas cosas a vos no te pesan a la hora de designar al ministro. Y un candidato o candidatos a ministros de Economía o ministros de Economía que no generen ruido y resistencia en una coalición como la nuestra con distintas sensibilidades, y va a pasar. Pero como lo principal y lo central es un programa y un acuerdo que existe dentro de la fuerza política, donde hay cuestiones que están determinadas y clarísimas, que no se pueden cambiar, el ministro se tiene que someter a eso, ¿no? Y a la voluntad del presidente. Ya no hay necesidad, como Vázquez, que tuvo que nombrar, ¿te acordás, Astori, en la puerta del Fondo Monetario, porque había que dar señales? Ya pasó eso. Pero, totalmente de acuerdo. Ya pasó. Pero el hecho de no nombrarlo, ¿no te parece que lo está como desgastando más? ¿A quién? A Gabriel. Lo que pasa es que con Gabriel venimos trabajando juntos y vengo aprendiendo mucho, venimos intercambiando. Yo vengo diciendo que hay mucha gente que podría ocupar ese espacio, muchas, 3, 4 personas que sin duda calzan como para el cargo. Todavía no lo resolvimos, de verdad. Ahora, que lo tengo a mi lado ayudándome mucho, incluso discrepando, porque discrepamos en algunas cosas, en puntos. Por supuesto que los temas de economía yo le cedo la derecha a él porque es el que entiende más. Ahora, y no importa si es él, pero ¿cuándo lo vas a nombrar al ministro? Y los ministros se nombran después de octubre. Después de octubre. Este apuro por nombrar a los ministros antes, yo nunca lo había visto. Es una cosa que, sí, es cierto, está el antecedente del ministro de Economía nombrado por Tabaré. Pero era otra época. Hoy, ¿cuál es porque además, después de las elecciones, todos los partidos tienen que mirar cómo quedan su correlación de fuerza interna. ¿Seguro que va a ser después de octubre o puede ser que pase antes? Puede ser que en algunos casos, no solo economía, no sé, porque solo tendría que ser economía, podríamos aventurar alguna designación antes. ¿Sí? No tengo duda. Y economía está siempre ahí porque la orientación del país es central. Pero que cualquiera de los nombres que pongamos va a despertar de repente visiones encontradas. Pero sí. Gabriel tiene el 2 de la muestra. Gabriel tiene... el 2, el 4, el 5. O el 2, o el 4, o el 5. y la espadilla. Sí. Vos hablabas de qué apuro hay para designar un ministro de Economía. En este caso hay una cuestión que tiene que ver con, pienso en primer gobierno del Frente, y ahí sí, Vázquez se apura y asegura que Danilo va a estar a cargo de la conducción. Segundo gobierno del Frente, ahí no había mucha duda porque Danilo era parte de la fórmula. Tercer gobierno del Frente, ya sabíamos cómo era un gobierno de Vázquez. Ahora, en este momento en el cual hay un reequilibrio de fuerzas dentro del Frente, donde el MPP gana un peso y un protagonismo muy grande, ya hay ciertas dudas sobre qué se puede esperar de un gobierno del MPP que no sea de Mujica, de Yamandu Orsi, un tipo socialdemócrata, pero que no se la juega mucho por los temas económicos. Entonces, ahí no ves que puede haber cierta ansiedad por saber quién va a estar a cargo de la conducción económica. Cada cual se hace cargo de la ansiedad que tiene. Y dentro de los economistas que el Frente Amplio tiene hoy para presentar, los nombres que hay no tienen mayores diferencias con respecto a hacia dónde apunta un programa del Frente y hacia dónde tiene que ir la economía del país. Mario, Álvaro, Fernando Lorenzo, Gabriel Odone, yo qué sé, hay una barra ahí. Y después toda una barra de economistas nuevos, jóvenes, que se las trae, bastante más que antes en cantidad de actores. Sin embargo, el Frente Amplio también es Olesker, por ejemplo. Olesker. ¿Por qué no? Pero aparte tienen diálogo. Y yo a Daniel, hay cosas que se las pido a Daniel. Hay partes de la economía que se las pido a Daniel. Porque sé que él tiene el expertise a eso.
No estamos hablando de visiones tan encontradas, de verdad que no. Bueno, pero hay un tema que está complicado, que es el plebiscito del PIT-CNT. El otro día vos dijiste algo así como... Bueno, ahí tenés el ejemplo. Vos dijiste, ¿cómo fue que dijiste? Usaste un término que si sale nos va a obligar a hacer algunos ajustes, no sé cómo fue que dijiste, pero acá... Tenés que repensar. Pero Gabriel O'Donnell dijo acá que los programas de los partidos caen. Se tiene que cumplir, además. Pero los partidos, o sea... A ver. Todos los economistas y los del frente, sobre todo los frentistas, dicen que va a ser necesario aumentar la carga impositiva. O sea que las promesas de no... ¿Cómo? Que si sale el plebiscito va a ser necesario aumentar la carga impositiva. No, claro. Entonces, todas las promesas, o buena parte de las promesas, caen, ¿no? Si el plebiscito sale. Yo dije, y digo, y sostengo que por algo no acompaño el plebiscito. Más allá de que el Frente dio libertad de acción, cada uno de nosotros nos expresamos. Yo antes de ser candidato, cuando era precandidato, dije, yo pienso esto, Carolina lo hace también, y se pone también, no acompaña a votar el plebiscito, evidentemente porque consideramos que de aprobarse ese plebiscito va a generar dificultades que vamos a tener que acomodar mucho la economía o vamos a tener que acomodar la economía para seguir conduciendo el país. Ahora, si sale también hay que apechugar y llevar el país adelante, ¿no? Ahora, si los 111 de estos economistas no salían, el Frente no sea... ¿En cuántos actos naturalmente vos hablás en contra del plebiscito? De verdad, llamando. No, en actos no. Por eso. De verdad, en actos no. Pero no hay que hacer campaña, no hay que convencer a la Pero gente. cada vez que yo salgo de una actividad, es raro que los periodistas no me pregunten sobre el plebiscito. Y lo digo, y la gente mira televisión. De verdad, y donde me preguntan yo no le rehuyo. No estoy de acuerdo. ¿Vos sentís que no deberías en los actos decirlo, hablar de esa cosa tan grave que le puede pasar ¿Sabes lo que al país? pasa? Que hay una cuestión que es una dificultad y que uno tiene que asumir. El Frente Amplio no tiene unanimidad en esto y tiene dos visiones que conviven y que se dejó en libertad de acción. Yo soy candidato a toda una fuerza política. Yo tengo que atenerme a lo que dice el programa. El programa dice una serie de cosas con respecto al diálogo social, la posibilidad del ahorro individual, pero atendiendo el tema del lucro. Dice que los 60 años es lo ideal y que si se quisiera trabajar más habría que ver la forma de permitirle al que quiere trabajar más años. O sea, ese es mi marco de referencia. Ahora, por lo tanto, por una cuestión que sin duda no es la más cómoda, que es tener dos posiciones dentro de una misma... Pero a ver, yo tengo un partido, una fuerza de política en el gobierno, con un partido central, con partidos satélites, donde uno te dice que la seguridad está todo bien, o estamos mejor, no todo bien, no estamos mejor, y otro te dice que estamos en una emergencia. Si eso no es drama, eso es dramático. Ahora, estas posturas que de alguna manera estás relativizando, esta postura no acerca más en su concepción de la economía y en el abordaje práctico, incluso de lo que puede llegar a ser un próximo gobierno, a O'Donnell y a Vergara, lo acerca más a Azucena Arbeleche y a Labat que, por ejemplo, a Olesker y otros economistas de los pocos que defienden nada que ver. Estás considerando un solo tema. En economía, ¿no? Hay Yo un estoy tema, hablando sí, pero un tema en puntual, lo económico. es un tema puntual. La economía es bastante más amplia que eso. Pero no parte, la diferencia entre las dos partes no surge de una diferencia conceptual bastante más profunda que lo que aparece dentro de la papeleta. No. Y porque yo, aparte, voy a la primera parte de tu pregunta. No acerca más. Por algo uno está en un partido, otro está en otro. Los partidos son algo. Y hay un programa que nos rige. Y acá sea O'Donnell, sea Olesker, sea cualquiera, tiene que ceñirse al programa y a lo que el presidente diga. Los promotores del plebiscito se extrañan de que el Frente Amplio no acompañe en su totalidad a esta iniciativa porque dicen que todo esto va en línea con lo que hay dentro de los lineamientos programáticos del Frente. ¿Esto es así? No, uno escucha, por ejemplo, a Alejandro Sánchez que dice no, de ninguna manera. Estoy en otra posición por eso. Entre dos posiciones claras. Yo considero que no. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la diferencia con los lineamientos del Frente? El lineamiento del Frente Amplio en una página, me acuerdo cuál es, 30 y pico, creo que establece seguridad social donde lo fundamental es ir hacia el diálogo social para resolver los problemas que no resolvió esta reforma que el propio gobierno instrumentó con la reforma de la seguridad social. Establece ahí que la posibilidad del ahorro individual está vigente, además de lo solidario y contributivo, está bien.
establece ahí que se trabaja hasta los 60, pero abre la ventanita para el que pueda y quiera trabajar más. Son 4 o 5 líneas, donde el centro de la cuestión es, acá ninguna reforma es sólida si no tiene un nivel de consenso mínimo entre actores fundamentales de la sociedad. O sea que la reforma no es compatible con el programa, los lineamientos del programa. No, claro que no. ¿Y por qué entonces dejar en libertad? Pero a ver. ¿Hay sectores entonces que están yendo en contra de los lineamientos del programa? Sí, Y sí, es raro, ¿no? y sí. Pero por eso no pudimos llegar a un acuerdo. Nos metemos en economía, Fede. Tirar un tema económico. Vayamos al diagnóstico. ¿En qué estado de salud recibirías la economía si ganás las elecciones? Yo creo que más que la economía, tenemos una sociedad complicada, o más complicada que antes, bastante más desigual. Una economía que recobró impulso hace un par de años, después de la pandemia, pero que sigue como hace 10 años. Esto empezó en el 2015, 2014, 2015, donde el crecimiento es casi nulo. Estoy hablando de 10 años. Encuentro la economía, a pesar de los pesares, con un déficit fiscal igual al año 19, pero con un crecimiento planchado. Una economía que no crece. Igual que en el 19. Claro, claro. Ahora, con un sacrificio de la sociedad mucho más grande que en el 19, Ajá, porque esta desigualdad tiene consecuencias. Que el 95% de la población, de acuerdo al informe del Instituto de Economía, haya perdido poder adquisitivo, te habla de una concentración que te traduce aquello de si al cierto sector de la sociedad, como lo Mayaboro, le va bien, al resto de la sociedad le va bien. No, no funcionó. Le va bien solo ese 5%, le va mejor. Eso incluso genera un impacto en el promedio por la cantidad de recursos que tengo. Yo tengo una economía, pasa que hablar de la economía separada de lo humano está difícil. Tengo un país bastante más desigual, tengo indicadores macroeconómicos alarmantes, como por ejemplo el atraso cambiario, donde hemos perdido 1.500 millones de dólares por ese atraso, fundamentalmente el sector exportador, agroexportador, pero no solo agroexportador, también el industrial y también el turismo. Y recibo un país que sí, que tiene, la verdad, una señal positiva, que es una inflación bastante contenida, y eso no es mala cosa. ¿Y cuáles serían las primeras medidas, digamos, para impulsar ese crecimiento económico? ¿Cuánto rato tenemos? 30 segundos. No, acá hay que atender a los sectores productivos de a uno y ver cuáles son las claves para cada uno de ellos. El Uruguay es un país agroexportador que depende de su campo, por supuesto, pero que tiene, a partir de unos años para acá, otras líneas de trabajo, de acción o de crecimiento relacionadas, por ejemplo, con los servicios, como el turismo o como los servicios financieros, o, por ejemplo, lo que son el software, que también lo exportamos, y que además genera oportunidades para mejorar el Estado. Pero en las cuestiones clásicas, como por ejemplo carne, lechería, arroz, forestación, ahí creo que hay mucho espacio para trabajar, y una de las claves es que este país de una vez por todas resuelva el tema del riego. Eso implica además tener en cuenta que tenemos que seguir trabajando para conseguir más energías limpias, porque el mundo te lo exige. Y a la vez que tú inviertes en energía, ir viendo cómo esa energía también te puede servir para que siga pasando esto que pasó el otro día, donde Google anuncia que instala un data center. Entonces tenemos acciones concretas sobre la energía, sobre la reglamentación de la ley de riego, o modificar lo que haya que modificar, pero no puedo pasar un año más sin que el país tenga una estrategia, fundamentalmente para los que menos espalda tiene. Hablando de riego, se viene una sequía. Por eso, este país sigue dejando que el agua se vaya, el agua dulce se vaya. ¿Cuál es la solución? Hay una ley. ¿Arasatí? ¿Para el agua potable? Sí, el agua potable. Uno de los compromisos de asumir nosotros, lo primero, empezar a trabajar ya sobre el embalse allá en Casupá, que estaba desde el periodo de gobierno de Vázquez, que le entrega una carpeta al presidente, que descartó. Se vuelve sobre Casupá. Sí, claro. Vamos a una tanda y seguimos con Yamandu Orsi. Seguimos en la mira con el candidato del Frente Amplio, Yamandu Orsi. Fede. Se habla mucho en esta campaña de mejorar la seguridad y, por lo tanto, uno de los aspectos, mejorar la reinserción de quienes quedaron por fuera del sistema. Se habla de economía y de mejorar la productividad. Se habla de reducir la pobreza y, en particular, la pobreza infantil. Pero se habla poco de educación
cuando la educación debería estar por lo menos en central, como el plato principal del menú de transformaciones que soluciona cada uno de estos temas. Se habla poco, ¿verdad? Claro. Hoy hablamos algo, ¿no? ¿Qué vas a ir para atrás con la reforma? No. Yo complejo de José Pedro Varela no tengo. Y me resisto a decir que traigo la reforma. No. Lo que funciona, potenciarlo, lo que no funciona, dejarlo de lado. Lo primero que tenés que hacer es ponerte de acuerdo con los que van a llevar adelante cualquier proceso educativo. O sea que hay un tema de forma, de arranque. Pero ¿a qué y nivel? estoy hablando no del sindicato, estoy hablando de la Asamblea Técnica Docente. Pero los docentes, porque si yo te preguntara a vos, ¿la seguridad pública la vas a dejar en manos de la policía o le vas a dar lineamientos políticos? Seguramente le vas a dar lineamientos políticos. Bueno, puedo dejarlo afuera a la policía, sería gravísimo, ¿no? Bueno, pero los lineamientos la son última políticos. palabra la es tendría vos. político. Los lineamientos políticos, por supuesto. Claro, y la educación es igual. No, si no se los escuchó nunca. Cada asamblea técnico-docente, no los sindicatos, ojo, estoy hablando de la asamblea técnico-docente, el 90 y pico % del contenido de la asamblea decían esto así no camina, así no. No. Porque además se arrancó este periodo de gobierno sacando a los docentes de cualquier institución que dirigía, de los subsistemas, por ejemplo, por el tema de la luz. Y además se los persiguió por cuestiones mínimas. Entonces yo entiendo que este es un país muy corporativo y hay que tener mucho cuidado con las corporaciones. Pero no es poniéndote de poncho a los que van a tener que llevar adelante las transformaciones que vos te estás planteando llevar adelante. A mí no se me ocurriría decir, bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer los puentes de manera distinta. Ahora, no quiero ingeniero, ¿eh? ¿Qué se le ocurre? Ya sabés que van a ser muertos ese fenómeno. Yo estoy seguro que lo sabían, porque no se puede ser tan negado. Yo participé de la reforma de Rama y yo digo y lo vuelvo a decir que la forma se comió al contenido en aquel momento. El contenido no era malo. Pero vos hablaste de los centros de tiempo completo. Si hubieras dejado a los docentes, no teníamos licencia. Pero yo no los excluyo. Bueno, a ver, yo soy docente. Pero no generalice. Yo puse los centros de tiempo completo. El sindicato. Sí, sindicato. Bueno, existe la asamblea técnico-docente. Incluso Robert Silva entra a la educación votado por los docentes, no eran sindicatos. Eran los docentes. El docente también es libre de decidir lo que quiere. Y en la asamblea técnico-docente, que están institucionalizadas para que participen todos, pero tan porfiados no pueden ser. Entonces yo no los quiero afuera, los quiero adentro. Pero el tema es con qué nivel y con qué Con jerarquía. el nivel de la formación que tienen los docentes. A ver, yo me formé para la docencia y quiero también la Universidad de la Educación. Tenemos problemas de Porque formación. yo no le cuestiono cómo hace un puente un ingeniero, no le cuestiono a un economista cómo saca las cuentas. Por algo se forman. Entonces yo tengo respeto por la profesión. Ahora, pensar que todo es por una visión sindical, no. Hay un montón de docentes que ponen ganas, por supuesto, tener el reivindicativo. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando, si te lo pones de poncho, y seguí con la reforma que quieras, que no va a funcionar. El programa o los lineamientos del Frente hablan de un Congreso Nacional de Educación políticamente vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Políticamente vinculante, a mí me quedó la duda y lo pregunté. Y que te orienta políticamente. Pero ¿sabes qué? Yo no le tengo miedo al Congreso de Educación. Que orienta, que no obliga. Claro. Pero a ver. Pero acá tenemos el gran lío. Acá hay un tema más a obligación que a sugerencia. ¿Cómo? El vinculante me suena más a obligación que a sugerencia. No necesariamente te obliga. Te vincula políticamente, pero no desde el punto de vista textual. Ahora, ¿qué fue lo que te iba a decir? A ver, no hay que tener miedo a la discusión. Al contrario, un congreso de educación, ¿por qué tiene que salir mal? ¿Por qué si hago un congreso de ingenieros va a salir bien y si es de docente no? Es que no hay un congreso de ¿Pero por ingenieros qué que sea mandatorio al Poder Ejecutivo Pero sobre dice cómo debería políticamente llevarse las vinculante, cosas. Es cierto, te vincula. Pero, yo iba a lo estaríamos siguiente. todos En horrorizados Uruguay tenemos... si fuera, como dice Gabriel, en la seguridad, que la policía sea la que primero define los lineamientos y luego el Poder Ejecutivo ve si se vincula o no con esos lineamientos. ¿Cómo? Claro, si la policía diseñara los lineamientos de seguridad pública y luego el ministerio... Totalmente de acuerdo. No, totalmente. Es la ¿Por qué es política distinto la que en educación? Eso es lo que me pregunto. Mira, en educación tenemos un problema institucional que no se ha terminado de entender y no sabemos. Tenés un Ministerio de Educación y Cultura, pero la educación es impartida por entes autónomos, ¿no? Ahí tenemos también una especie de conflicto, porque la autonomía de esos entes, ANEP, Universidad de la República, le da cierto
cierto distanciamiento del poder político, que no es ni bueno ni malo, Claro, hay que que tiene ir cosas a su buenas y justo cosas término, malas, hay tiene que ir a cosas su muy justo término, ¿verdad? Entonces, hagamos Congreso de la Educación, tengamos confianza en nuestras maestras, tengamos confianza en la maestra y en los profesores que se Pero una cosa formaron. es tener confianza en los maestros y los profesores para impartir clase, porque es para eso que se formaron, y otras para gestionar políticas públicas, para generar políticas públicas, que es otro. No solo las habilidades que se requieren, sino también la experiencia. Yo no me imagino un sistema de salud que está pensado por la corporación médica. Si vamos a hablar de experiencia, revisemos todas las autoridades que han estado en el CODICEN, cuánta experiencia ha tenido cada uno de ellos. Si vamos a la experiencia, estoy de acuerdo contigo. La mejor experiencia es la del salón de clase y la de la calle. Ahora, pero sigue siendo igual que hace 80 años. Hay cosas que... Pero yo no estoy diciendo que no haya que cambiar, ¿eh? Yo me acuerdo que cuando empezó el plan Ceibal también hubo resistencia. Ah, ¿cómo no? Y por algo tuvo que ponerlo por afuera. Pero ¿y salió o no salió? Y que hoy los maestros no lo usan. No lo adoptaron y lo tienen como un estandarte. Lo tienen. Yo entiendo, sí, que a veces nos ponemos corporativos, nos ponemos porfiados, pero en contra de ello, olvídate que vas a hacer nada. ¿Y por qué no avanzar hacia niveles de acuerdo? Mira, yo hablo de un pacto educativo donde a los partidos puedan llegar a algunos acuerdos, y por supuesto los actores de la educación. Yo tengo, a ver, ¿será que tengo...? Yo mando a mis gurises a la escuela pública, me formé en la educación pública, tuve mis maestras, veo las maestras el sacrificio que hacen. Soy docente, me formé y sé que somos porfiados, todo lo que quieran. Ahora, yo en contra, y no es un tema de plata. Cuando el tema es de plata ya ahí está hablando otra cosa. Hoy, la educación media uruguaya le está dando las herramientas a los jóvenes para los problemas que se van a enfrentar de aquí en más a lo largo de su vida. Yo creo que no. Pero algunas cosas avanzó. Yo soy de la época donde si el gurino andaba más o menos en el liceo, mandalo para la UTU, decíamos como mandado Descarte. Hoy la UTU se llena primero que en el liceo. Se nos está yendo el tiempo. Y lo otro, que yo me resisto a seguir pensando que tiene que seguir siendo así, es que la educación secundaria tenga que tener dos subsistemas cuando debería ser uno mejor articulado. Se nos está yendo el tiempo. Y hoy tenemos universidades públicas en el país en 16 departamentos. Antes no lo teníamos. El otro día, parece que estuve en el boliche, circuló, como que se viralizó una nota que te hizo Emiliano Cotelo, donde te pregunta por qué querés ser presidente y se te nota dubitativo en algún momento, ¿no? Te lo hago yo. ¿Por qué querés ser presidente? ¿Para qué querés ser presidente? ¿Sabes qué? Estoy orgulloso de ser uruguayo y me gusta el Uruguay. Soy orgulloso de ser uruguayo y estoy orgulloso de la democracia que Uruguay ha podido construir. Ahora, considero que hay una parte que está faltando y que tiene que ver con aquello de la solidaridad. Entonces yo quiero ser presidente porque quiero que la solidaridad se imponga con la misma fuerza y con la misma convicción por parte de todos que se impone el concepto de democracia y la vida que tenemos de forma republicana democrática, pero que falta esa otra pata. Y yo quiero llegar a presidente para que la solidaridad tenga el mismo peso, la misma fuerza que tiene esa visión democrática que tan orgulloso nos hace sentir. Hay que repensar el pacto social, capaz. Totalmente. También, ¿no? Totalmente. Te quedo muy agradecido que hayas estado llamando. Muchas gracias. Gracias, Fede. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de